Como siempre, mis saludos a todos los estudiantes. En la lección anterior trataron el concepto fracción. ¿Qué es una fracción? ¿Cuáles son sus elementos? Y su significado práctico. Yo quisiera recordar estos conceptos, este significado y sus elementos utilizando la observación de ustedes a la siguiente imagen. La fracción se puede expresar de la forma A sobre B. Significa un cociente entre dos números naturales. El número natural B, que ocupa la posición del denominador, diferente siempre de 0. Recuerden, es esto muy importante. ¿Qué elementos podemos denotar? El numerador, que en este caso está representado como A, y el denominador B. Pero ¿cuál es el significado de esa fracción? Que en general hemos expresado como A sobre B. El numerador indica qué partes se han tomado de la unidad y el denominador las partes en que ha sido dividida. Observen que ahí aparece en los recuadros, el numerador indica cuántas de las partes en que se ha dividido la unidad se toman. Y en el recuadro de la parte inferior, el denominador indica cuántas partes iguales, en cuántas partes iguales se divide la unidad. Podemos pensar en muchos ejemplos de fracciones. Yo les propongo que observen esos ejemplos que a continuación aparecerán en la pantalla. 5/6, 41 sobre 15 y 13 sobre 13. Quisiera que comparen el numerador y el denominador en cada caso. Reflexionen. En el caso de la primera fracción, 5 es el numerador y 6 el denominador, y 5 es menor que 6. En la segunda fracción, 41, que es el numerador, es mayor que 15, el denominador de esa fracción. Y en el último caso, son iguales. Pues teniendo en cuenta el comportamiento que tiene la comparación que podemos establecer entre numerador y denominador, es que las fracciones se clasifican de diferentes formas. Es decir, podemos denominarlas en diferentes formas. Y precisamente a esto está dirigido, o dirigida, disculpen, nuestra lección de hoy. Lección 30. Fracción propia e impropia. Número mixto. Por supuesto, estos conceptos son los que pretendemos tratar en el caso de fracción propia e impropia, y pretendemos que identifiquen además las características del número mixto. Para el tratamiento de estos conceptos, quisiéramos invitarlos a observar la siguiente imagen. En ella aparecen
representadas varias figuras. En la figura A aparece la unidad entera dividida en 4 partes iguales y con el color amarillo hemos señalado de esas partes las que hemos tomado, en este caso, una. Me representa la fracción 1/4. 1/4, por supuesto, es menor que la unidad entera. Observen cómo se comporta la comparación entre el numerador y el denominador. En efecto, el numerador 1 es menor que el denominador 4, pues las fracciones en las cuales el numerador es menor que el denominador, como esta 1/4, son fracciones propias. Y a continuación vamos a copiar en las libretas este importante concepto. En la figura B aparece representada también una fracción. En el primer caso, la unidad entera completa aparece sombreada, es decir, cada parte que es 1/3 totalmente sombreada me representa 3/3. Y en la segunda unidad, 2 de ellas aparecen sombreadas. De ahí que la fracción es 5/3 y mayor que la unidad. En el caso de la figura C, aparece sombreada toda la unidad, que está dividida en 5 partes iguales. Se han sombreado los 5/5. 5/5 es la fracción que nos representa ahí y es igual a la unidad. Vamos a copiar entonces el concepto que en el caso de la figura A pudimos obtener por cuanto hicimos referencia allí a que en aquella fracción el numerador es menor que el denominador y es, por tanto, una fracción propia. La fracción cuyo numerador es menor que el denominador se llama fracción impropia. Las fracciones cuyo numerador es menor que el denominador se llaman fracciones propias. Ejemplos: 2/5, 10/51, 145/203 y 0/1. Observen que en todas esas fracciones el numerador es menor que el denominador.
Nos detuvimos en el caso A y allí con esa fracción determinamos cuáles son las fracciones propias. Vamos ahora a regresar de nuevo a la imagen mostrada anteriormente, pero en esta oportunidad para detenernos en el caso B y C. Observen. Cinco tercios, fracción cuyo numerador es 5 y denominador 3. Al compararlos, el numerador 5 es mayor que el denominador, que en este caso habíamos dicho que es 3. Fracciones como esta, en las que el numerador es mayor que el denominador, son fracciones impropias. Pero observemos el caso siguiente. 5 quintos. El numerador es igual al denominador. También en este caso estamos en presencia de una fracción impropia. De modo que las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador es mayor o igual que el denominador. Vamos a tomar este concepto en sus libretas a partir de la imagen que observan a continuación. Las fracciones cuyo numerador es mayor o igual que el denominador se llaman fracciones impropias. Ejemplos: 7 tercios, 11 sextos, 342 séptimos y 56 sobre 56. Las tres primeras, como pueden observar, tienen su numerador mayor que el denominador. En el caso de la última, 56 sobre 56, el numerador es igual al denominador. Sabemos ya cuándo una fracción es propia, cuándo es impropia. ¿Qué les parece si realizamos a modo de ejemplo un ejercicio que nos permita fijar estos conceptos? Observen. Clasifica las fracciones siguientes en propias o impropias. 9 séptimos, 5 quintos, 2 sobre 21, 1 tercio, 9, 21 medio.
Esperamos que hayan podido realizar esta clasificación sin dificultades. Veamos en cada caso cuál es la denominación de cada una de estas fracciones para que puedan corroborar su resultado. Nueve séptimos, fracción impropia. Su numerador es 9 y es mayor que 7, que ocupa la posición del denominador. 5 quintos es fracción impropia, porque su numerador es igual al denominador. 2 sobre 21, fracción propia. Su numerador es menor que el denominador. 1/3, fracción propia. También el numerador en esta fracción es menor que el denominador. 9 es una fracción impropia. Observen que 9 nos representa la fracción 9 sobre 1. Su numerador es mayor que el denominador. Y 21 medio, que también es una fracción impropia. En la fracción 21 medios tenemos que el numerador es mayor que el denominador. Nos queda algo muy interesante. Ya vimos lo que son las fracciones impropias e impropias, pero veamos otra situación en la pantalla. Ahí aparece representada la fracción 7/4. Observen, fracción impropia. Su numerador es mayor que el denominador. Pero en el caso de la primera unidad, observen que cada división nos representa un cuarto, por cuanto podemos expresarla como 4/4, que es igual a la unidad entera. Acá tenemos representada con el color azul la parte sombreada que de esa unidad representa los 3/4. De modo que en la figura completa que nos representa la fracción 7/4, también podemos decir que podemos expresarla como 1 y 3/4. Este número es un número mixto, porque como pueden observar, está compuesto por una parte entera, que es en este caso el número natural 1, y una parte fraccionaria, que como pueden observar es 3/4. Yo les quiero poner otros ejemplos de números mixtos. Digamos, 2 y 1/5. Su parte entera es el número natural 2 y la parte fraccionaria es 1/5. Otro ejemplo puede ser 19 y 9 sobre 10. Podemos poner muchísimos ejemplos.
Solo quisimos destacar otros más para insistir en que el número mixto tiene, en este caso, una parte entera representada por un número natural y una parte fraccionaria. Pero cuando nosotros arribamos a ese número mixto, dijimos también, recordando la imagen anterior, que esa figura nos representó la fracción 7/4, que es impropia. De modo que 7/4 es igual a ese número mixto 1/3. Entonces, podemos decir que una fracción impropia se puede expresar como número mixto, pero siempre tendremos que hacer una representación gráfica para poder identificar esta relación y realizar esta conversión. Claro que no. Existen procedimientos aritméticos, en este caso un procedimiento concretamente que nos permite expresar una fracción impropia como número mixto, auxiliada de las operaciones de cálculo con números naturales que ya ustedes conocen. Vamos a observar ese procedimiento. Conversión de fracción impropia en número mixto. Ahí aparece la fracción impropia 7/4 y el número mixto 1/3. ¿Cómo procedemos para realizar esta conversión? Primero, dividimos el numerador por el denominador. En este caso, 7 lo dividimos por 4. Y efectuamos esa operación. 4 por 1 lo colocamos debajo de 4 y realizamos la operación de sustracción para obtener el resto 3. ¿Qué otro paso debemos realizar? Observen, el cociente, el resto y el divisor forman el número mixto 1/3. Observen, el cociente es la parte entera, el resto es el numerador de esa parte fraccionaria y el divisor es el denominador de esa parte fraccionaria. Importante que anoten muy bien todos los pasos que aquí se acaban de reflejar para que puedan utilizarlo en la práctica. Aunque ahí aparece un ejemplo, yo quise desarrollar con ustedes otro, digamos, la fracción impropia 9/5. ¿Cómo podemos expresarla como número mixto? Siguiendo el procedimiento anterior, dividimos 9 por 5. Efectuamos la operación y
el cociente es la parte entera, el resto, el numerador y el divisor, el denominador. De forma similar, pueden proceder a la hora de convertir cualquier otra fracción impropia en número mixto. Pero, ¿y si sucede lo contrario? Tenemos un número mixto y necesitamos convertirlo en una fracción impropia. Observen la situación que se va a reflejar en la pantalla. Ahí aparece representada una unidad entera y 2/3 de la otra. Es decir, el número mixto 1 2/3. Pero esa primera unidad entera me representa los 3/3. Y en la segunda, por supuesto, 2/3. ¿Cuántos tercios hay? 5/3. Observen, arriba el número mixto 1 2/3 y debajo la fracción impropia 5/3. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Habrá que pasar por un procedimiento de representación gráfica para poder ver y representar un número mixto en una forma de fracción impropia? No, también existe un procedimiento aritmético para ello. Veamos. Se multiplica el número natural por el denominador y el producto, y al producto se le adiciona el numerador. Se mantiene el denominador de la fracción. Se multiplica el número natural por el denominador y al producto se le adiciona el numerador. Se mantiene el denominador de la fracción. Observen, 1 2/3, se multiplica el número natural 1 por el denominador 3 y le adicionamos el numerador 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. Así se obtiene la fracción impropia 5/3, a la que ese número mixto es igual.
Veamos, mediante algunos ejemplos, en la práctica, cómo procedemos para convertir el número mixto en fracción impropia. Deben anotar cada uno de estos ejemplos en sus libretas. Veamos. Uno 2/3. Para convertirlo, multiplicamos el número natural 1, que es su parte entera, por el denominador 3 y le adicionamos 2 sobre 3, es decir, lo dividimos por el denominador. Efectuamos la operación indicada en el numerador, 3 por 1 más 2, y obtenemos 5. 5 sobre 3. 5/3 es la fracción impropia correspondiente a ese número mixto. En el inciso B, 2 4/5. Multiplicamos el número natural por el denominador o viceversa en virtud de la propiedad conmutativa de la multiplicación, 5 por 2, más, es decir, adicionando el numerador 4 y efectuamos ese numerador. Recuerden que el denominador es el denominador de esa fracción, es decir, de la fracción 4/5. ¿Cuál es? 5. Por eso se mantiene el 5 como denominador. 14/5 es el resultado que obtenemos de esa fracción impropia que corresponde o que es igual a ese número mixto. ¿Qué les parece si ahora hacemos un ejercicio de la misma forma que hicimos al denominar las fracciones propias e impropias, pero en este caso para utilizar estos procedimientos de convertir un número mixto en fracción impropia y una fracción impropia en número mixto, según se trate? Observen el ejercicio que les hemos propuesto. Complete la tabla. Fracción impropia aparece en una columna, número mixto en la otra columna. En la primera fila aparece el número 8/5, fracción impropia. Y debemos colocar donde dice número mixto, cuál es el número mixto que le corresponde a esa fracción impropia. En la segunda fila, lo contrario, damos el número mixto 16 1/3 y queremos que coloquen en la izquierda, en la columna de la izquierda, cuál es la fracción impropia correspondiente. Y en la tercera fila, de nuevo damos una fracción impropia para escribir el número mixto a que es igual.
Vamos en la pizarra a resolver ese procedimiento para que ustedes puedan controlar el resultado que obtuvieron, pero mirando los pasos que debieron haber hecho. En el caso de 8/5, aquí fracción impropia. ¿Cómo es el procedimiento? Recuerden, dividimos el numerador entre el denominador y al dividir tenemos cociente, resto y divisor que forman parte de ese número mixto, como el cociente, la parte entera, el resto, el numerador y el divisor es el denominador. En el segundo caso, damos 16/1/3, que es el número mixto. Aquí el procedimiento es otro. Multiplicamos el número natural que corresponde a la parte entera de ese número mixto por el denominador y adicionamos el numerador, manteniendo, en este caso, el denominador de la fracción. Efectuamos la operación indicada, 16 por 3, 48, más 1, mantenemos sobre 3 y al efectuar obtenemos 49/3. Vamos a 9/7, otra fracción impropia, donde es necesario repetir el procedimiento que hicimos con 8/5, que también es 8/5, una fracción impropia. 9 dividido por 7 y obtenemos 1/2. Quisiera que observen bien o escuchen bien la lectura del número mixto. 1/2, aunque comúnmente se puede aceptar 1/2. Vamos ahora a controlar el resultado de su tabla, como lo colocaron por la diapositiva. Observen, 1/3, 49/3 en el caso de la segunda fila y en el último caso 1/2. A modo de conclusión, hemos tratado el concepto fracción propia e impropia y hemos podido realizar los procedimientos de convertir una fracción impropia en un número mixto y un número mixto en una fracción impropia, que van a ser muy utilizados en el proceso de resolución de operaciones de cálculo que en lecciones posteriores van a realizar. De esta forma nos despedimos, como siempre, hasta nuestro próximo encuentro.